Un millonario ayuda a un niño de 7 años que cata basura para sobrevivir. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu vida cambiara por completo en un solo encuentro? ¿Cómo el destino podría, con una sola decisión, reescribir tu historia? Imagina la vida de un niño, obligado a sobrevivir en las calles, luchando contra el hambre y la soledad todos los días. Ahora, imagina que ese niño, de apenas 7 años, se cruza con el camino de un millonario amargado, cuya vida está llena de cicatrices. ¿Crees que eso podría cambiarlo todo? Pues esta historia empieza justamente así. Emiliano, un niño de 7 años, no conocía otra realidad que no fuera la de hurgar entre la basura de la Ciudad de México para sobrevivir. Desde muy pequeño, se vio obligado a abandonar su infancia para enfrentarse a la vida adulta en las calles. La vida de Emiliano era una constante batalla, sin saber dónde dormiría ni qué comería al día siguiente. Sus pies, ya curtidos de tanto caminar, lo llevaban a lugares en los que no siempre sabía lo que le esperaba, pero siempre había algo para encontrar: botellas, restos de comida, papeles viejos que, de alguna forma, podían ser reciclados y cambiados por algún pequeño billete. Una fría mañana de noviembre, mientras recorría las calles llenas de vida del centro de la ciudad, Emiliano encontró un pedazo de pan en el suelo. Su hambre era tan grande que, antes de mirar a los lados, lo recogió rápidamente y mordió, con los ojos fijos en el horizonte, como si estuviera buscando algo que no sabía qué era. Pero en ese momento, algo diferente ocurrió. Un coche de lujo frenó frente a él, atrayendo su atención. El sonido de los frenos y la puerta del vehículo abriéndose interrumpieron sus pensamientos. Del coche salió Sebastián, un millonario de mediana edad, con una expresión cerrada, casi amarga. No estaba teniendo un día común, llevaba consigo el peso de años de arrepentimientos, decisiones que, en su interior, sabía que no podían ser deshechas. Sebastián pasaba sus días aislado, en su mansión, sin querer relacionarse con el mundo. Su vida, aunque llena de lujos y comodidades, estaba vacía, marcada por la soledad y las heridas de un pasado que no podía escapar. Al verlo allí, Emiliano lo observó por un momento. El hombre se veía diferente a todos los demás que solían pasar por esa zona. Era evidente que no pertenecía a ese mundo de pobreza, de desesperanza. Sebastián caminó hacia él, notando el niño que, con ojos curiosos, lo miraba fijamente. Sin embargo, en lugar de rechazarlo, el millonario se detuvo. ¿Te gustaría comer algo?, preguntó Sebastián, sin mucho entusiasmo, pero con una extraña sensación en el pecho que no lograba comprender. Emiliano, sorprendido, asintió con la cabeza. Nunca había imaginado que alguien como él, un hombre tan diferente a su mundo, se dignara a ofrecerle algo. Sebastián sacó un sándwich de su bolso y se lo dio al niño, quien lo aceptó con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sebastián, mientras se agachaba un poco para estar a la altura del niño. Emiliano, respondió el niño, con voz baja, pero firme. La vida en las calles lo había hecho madurar rápido. Sebastián lo miró por un largo momento, como si algo en el niño lo conectara con algo olvidado en su corazón. Algo que hacía mucho tiempo había dejado de sentir: la compasión, la humanidad, la conexión real con otro ser. ¿Por qué estás solo aquí, Emiliano?, preguntó Sebastián, casi sin darse cuenta de lo que preguntaba. La preocupación empezó a invadir su mente. No tengo a nadie, respondió Emiliano, encogiendo los hombros con una tristeza que no se podía disimular. Solo a mí mismo. Sebastián guardó silencio, mirando al niño con una mezcla de tristeza y rabia. Recordó su propia niñez, cuando las cosas eran diferentes, cuando su familia estaba unida, antes de que todo se desmoronara. Recordó cómo sus propios padres lo habían dejado solo, cómo había tenido que crecer sin el apoyo de nadie, y cómo, a pesar de su éxito y riqueza, nunca había podido llenar ese vacío emocional. Tienes que tener cuidado aquí, dijo Sebastián, mirando a su alrededor. Esta ciudad no es fácil para alguien como tú. Emiliano no respondió, pero sabía que Sebastián tenía razón. Las calles de la Ciudad de México no perdonaban a los débiles, y él era solo un niño. Un niño que,
aunque había aprendido a sobrevivir, no sabía lo que el futuro le depararía. Sebastián lo observó por un momento más, como si algo dentro de él quisiera hacer más por el niño, algo que se despertaba después de años de indiferencia. Finalmente, suspiró. ¿Te gustaría que te ayudara?, preguntó, sin estar seguro de si lo decía en serio o si solo era una ocurrencia. Emiliano lo miró fijamente, sin entender bien si lo que escuchaba era real. Por un momento, pensó que quizá el hombre solo lo decía para sentirse mejor consigo mismo, pero en el fondo, algo en su corazón le decía que Sebastián no era como los demás. ¿Va a ayudarme?, preguntó Emiliano, dudando, pero también sintiendo una chispa de esperanza en su interior. Sí, respondió Sebastián, con una decisión inesperada. Te llevaré a un lugar donde puedas estar a salvo. Un lugar donde puedas aprender, crecer, sobre todo, vivir de una manera digna. Emiliano lo miró, sin saber si podía creer lo que escuchaba. En su vida nunca había conocido a alguien como Sebastián, alguien dispuesto a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Era un milagro, algo que jamás había imaginado. Pero en ese instante, Emiliano comprendió algo profundo: su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sebastián no podía creer lo que acababa de hacer. Había visto al niño, Emiliano, en el suelo, con una mirada que hablaba más que 1000 palabras, y algo en su interior había hecho clic. De alguna forma, el dolor que sentía en su pecho comenzó a aliviarse al mirar a ese pequeño ser humano, tan vulnerable pero lleno de esperanza, tan diferente de lo que él había sido en su juventud, pero tan parecido en su sufrimiento. El camino hacia su mansión no fue largo, pero Sebastián notó cómo Emiliano observaba todo con una curiosidad que era casi palpable. El niño, acostumbrado a caminar por las calles polvorientas y llenas de tráfico de Ciudad de México, no podía entender cómo todo a su alrededor parecía tan diferente. El lujo, el confort, los jardines bien cuidados, todo lo que rodeaba la mansión de Sebastián era algo que Emiliano solo había visto en películas o en las fantasías de otros niños en las calles, pero nunca algo tan real. ¿Es todo esto tuyo?, preguntó Emiliano, con la boca abierta de asombro. Sebastián no podía evitar sonreír ante la inocencia del niño. A pesar de las diferencias en sus vidas, había algo en Emiliano que lo hacía sentir menos solo, menos vacío. Y sí, todo esto es mío, respondió Sebastián, con una voz suave pero seria. No sabía muy bien cómo explicarle a Emiliano todo lo que su fortuna significaba, ni cómo había llegado hasta aquí. Sabía que el niño no comprendía, ni podía comprender en ese momento, la magnitud de lo que significaba vivir en una mansión, tener todo lo que uno pudiera desear, pero aún así sentirse completamente vacío por dentro. Cuando llegaron a la casa, Sebastián le mostró a Emiliano una habitación limpia, con una cama grande y suave, algo que el niño no había experimentado nunca. La sensación de tener un lugar donde dormir sin miedo, sin necesidad de esconderse o estar pendiente de que alguien lo molestara, era algo completamente nuevo para él. Emiliano no sabía cómo reaccionar. Se quedó parado en la puerta, mirando la cama y luego mirando a Sebastián. ¿Puedo dormir aquí?, preguntó Emiliano, casi en un susurro, como si temiera que de alguna forma todo esto fuera un sueño del que pronto despertaría. Y sí, claro que sí, respondió Sebastián, intentando disimular la emoción que sentía. Había algo en ese niño que lo conmovía profundamente. Algo que lo hacía sentir que finalmente había hecho algo bueno en su vida, algo que le daba un propósito más allá del dinero o del éxito que había alcanzado. Sebastián le ofreció comida, y Emiliano, al principio un poco tímido, comenzó a comer con avidez. La comida, tan simple como era, parecía un manjar para él. Cada bocado era una pequeña victoria, un paso más hacia un futuro mejor. Mientras el niño comía, Sebastián observaba en silencio. No quería interrumpir, no quería hacer preguntas que pudieran incomodarlo, pero sentía una necesidad urgente de saber más sobre él. ¿Qué lo había llevado a las calles? ¿Cómo había llegado a esa vida de sufrimiento y abandono? ¿Cómo llegaste a vivir en la calle?, preguntó Sebastián, con una voz suave, sin presionar, pero con una verdadera curiosidad por conocer la historia de Emiliano. Emiliano dejó de comer por un momento, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Era difícil hablar de eso.
Su vida en las calles había sido todo lo que conocía, pero hablar de ello significaba revivir recuerdos dolorosos que preferiría olvidar. Mi mamá se fue cuando era muy pequeño. No sé mucho de ella, pero mi papá nunca estuvo. Siempre me quedé solo. Así que aprendí a sobrevivir, dijo Emiliano, mientras bajaba la mirada. La tristeza en su voz era inconfundible, pero Sebastián notó que el niño no mostraba rabia, solo una profunda tristeza. Sebastián se sintió abrumado por la respuesta de Emiliano. ¿Cómo podía un niño tan pequeño haber pasado por tanto sufrimiento? En ese momento, Sebastián comprendió algo que no había comprendido antes. El sufrimiento de Emiliano era el reflejo de tantas vidas rotas en las calles de la ciudad, vidas olvidadas por la sociedad. Aunque tenía dinero, aunque tenía todo lo que podría desear, no había logrado comprender el sufrimiento de aquellos que no tenían nada, hasta ese momento. Lo siento mucho, Emiliano. No debería haber pasado por eso. Pero ahora, estás aquí, y quiero ayudarte. No solo porque me lo pidas, sino porque realmente quiero hacer algo bueno por ti, dijo Sebastián, con un tono más serio, más decidido. Sabía que el niño necesitaba más que una cama y comida. Necesitaba un cambio profundo, un cambio que solo alguien dispuesto a hacer un esfuerzo real podría ofrecerle. Emiliano lo miró de nuevo, esta vez con un brillo de esperanza en los ojos. Sabía que las palabras de Sebastián eran sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano se sentía seguro. No entendía completamente qué significaba todo eso, pero sentía que estaba en el lugar correcto. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó Emiliano, con una expresión de incertidumbre. Sebastián sonrió, sabiendo que la respuesta no era simple. No podía cambiar la vida de Emiliano de la noche a la mañana, pero podía ofrecerle algo que el niño nunca había tenido, una oportunidad real para cambiar su destino. Un futuro lleno de posibilidades. Ahora, Emiliano, vas a comenzar una nueva vida. Vas a ir a la escuela, vas a aprender, vas a crecer, y juntos vamos a trabajar para que tengas una vida digna, respondió Sebastián, con una voz llena de convicción. Emiliano sonrió tímidamente, por primera vez sintiendo que su vida realmente podría cambiar. Y Sebastián, mirando al niño, también sonrió. Sabía que, aunque la vida le había dado muchas pruebas difíciles, este era el momento en el que realmente podía hacer algo por alguien más. A medida que pasaban los días, la vida en la mansión de Sebastián se volvía más dinámica, más llena de risas y risas de Emiliano. Pero con ese cambio también vino una sensación de incomodidad. Sebastián no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás, en las huellas de un pasado que parecían nunca dejarlo en paz. La decisión de adoptar a Emiliano lo había hecho sentir como si estuviera tomando el control de su vida, pero al mismo tiempo, lo enfrentaba con sus propios demonios. Esos recuerdos oscuros de un pasado lleno de soledad y dolor. Cada vez que miraba a Emiliano, veía al niño como una mezcla de inocencia y sufrimiento. El niño había sobrevivido en las calles, pero Sebastián sabía que eso lo había marcado de maneras que solo el tiempo podría sanar. Había días en los que Emiliano parecía olvidar su dolor, corriendo por la mansión con una alegría contagiante, pero también había momentos en los que se encerraba en su habitación, mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo que no sabía cómo encontrar. Sebastián había logrado darle a Emiliano lo que él nunca tuvo de niño, una vida llena de comodidades, amor y estabilidad. Pero sabía que eso no era suficiente. Había algo más que el niño necesitaba, algo que solo él podía ofrecerle. Sebastián quería que Emiliano tuviera una educación, pero también quería enseñarle algo más importante, como superar las heridas del pasado. Sin embargo, Sebastián mismo no tenía todas las respuestas. Había vivido una vida llena de éxito material, pero emocionalmente había sido un fracaso. Había construido su imperio con sus propias manos, pero en ese proceso había perdido lo que más necesitaba, la capacidad de conectar con los demás. Cada vez que se sentaba a cenar con Emiliano, sentía que algo le faltaba. Aunque el niño parecía disfrutar de la comida, el confort de su nueva vida y la compañía de Sebastián, había una desconexión que lo dejaba preocupado. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría realmente ofrecerle algo que cambiara la vida de Emiliano de una manera profunda y duradera? Una noche, mientras Emiliano estaba en su habitación haciendo los deberes,
Sebastián se encontró sentado en su estudio, mirando a través de la ventana. El silencio de la mansión era ensordecedor, y sus pensamientos parecían resonar en las paredes. Se preguntaba si estaba haciendo todo lo posible por Emiliano, si su vida estaba siendo realmente transformada por su presencia en ella. De repente, escuchó un ruido proveniente de la sala. Era Emiliano. El niño había salido de su habitación y se encontraba caminando por la casa, mirando de un lado a otro. Sebastián se levantó rápidamente, preocupado por si algo andaba mal, pero al ver la expresión del niño, se dio cuenta de que nada grave estaba ocurriendo. ¿Todo bien, Emiliano?, preguntó Sebastián, tratando de mantener la calma, pero en su interior sentía una creciente sensación de incertidumbre. Emiliano lo miró con una expresión pensativa, como si estuviera buscando algo más en sus palabras. Era evidente que algo estaba ocurriendo dentro de él, algo que no podía expresar con facilidad. «No puedo dormir», dijo Emiliano, con una voz suave y dudosa. Sebastián lo miró, reconociendo la frustración en sus ojos. Sabía que el niño había estado luchando con algo, pero no sabía cómo ayudarlo. ¿Cómo podía alguien tan pequeño cargar con tanta tristeza, tan lleno de recuerdos de sufrimiento? Sebastián se acercó a Emiliano, poniéndole una mano en el hombro con suavidad. No tenía respuestas, no sabía qué decirle, pero algo en su interior le decía que debía estar allí para él, tal como Emiliano había estado allí para él de manera inesperada. Sé que has pasado por mucho, Emiliano. Y entiendo si no quieres hablar de ello, pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí para ti, siempre, dijo Sebastián, con una sinceridad que ni siquiera él sabía que poseía. Emiliano lo miró por un momento, como si estuviera decidiendo si confiar o no en él. Finalmente, el niño suspiró y se sentó en el sofá cercano. Sebastián se sentó a su lado, esperando pacientemente a que el niño hablara. A veces me siento solo. A veces, aunque estoy aquí, con todo esto, siento que todo lo que tengo no es real. Como si fuera un sueño del que en cualquier momento voy a despertar y volver a estar en las calles, dijo Emiliano, mirando sus manos, como si estuviera buscando respuestas en ellas. Las palabras de Emiliano golpearon a Sebastián como una ola fría. El niño había estado sintiendo exactamente lo que él temía, que no podía darle lo que más necesitaba. Sebastián pensó por un momento en cómo responder, cómo hacerle saber que, aunque su vida no había sido fácil, había algo más allá del sufrimiento. Había algo más allá del dolor. Lo entiendo, Emiliano. Yo también me sentí solo muchas veces. Viví mi vida tratando de llenar un vacío con cosas materiales, pero al final, esas cosas no te dan lo que realmente importa. Lo que importa es lo que tienes dentro. Lo que importa es cómo nos tratamos los unos a los otros. Y aunque no tengo todas las respuestas, quiero que sepas que aquí, en esta casa, siempre tendrás un lugar al que regresar, respondió Sebastián, con una voz temblorosa, pero firme. Emiliano lo miró, y por un momento, Sebastián pensó que no había llegado a él. Pero luego, el niño le dio una pequeña sonrisa, tímida, pero sincera. Sebastián sintió que, de alguna manera, había hecho un pequeño avance. No sabía si todo lo que estaba haciendo era lo correcto, pero al menos sabía que Emiliano no estaba solo, al menos no mientras él estuviera allí. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero Sebastián sintió una leve sensación de alivio. Quizá no podía cambiar el pasado de Emiliano, pero sí podía hacer todo lo posible para que el futuro fuera mejor. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por ello, por él, y por el niño que había llegado a su vida de una manera tan inesperada. Los días en la mansión de Sebastián se volvían cada vez más complejos. Mientras Emiliano se adaptaba lentamente a su nueva vida, Sebastián comenzaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Las tensiones de su propio pasado lo acechaban, y la bondad que pensaba que podría ofrecerle al niño parecía no ser suficiente. Era como si las sombras del pasado de Emiliano se proyectaran sobre ellos, dificultando que ambos pudieran avanzar. Aunque la relación entre Sebastián y Emiliano había mejorado, el joven parecía guardar una tristeza que no lograba deshacerse por completo. Aunque el niño ya no pasaba horas en las calles, las cicatrices de esos días seguían allí, invisibles para muchos, pero demasiado claras para quienes los conocían de cerca. Era una mañana nublada cuando todo cambió. Sebastián estaba en su oficina,
trabajando como de costumbre, cuando recibió una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Al descolgar, la voz del otro lado lo hizo tensarse al instante. «¿Señor Sebastián?» «Soy la licenciado Valenzuela, el juez encargado de la adopción de Emiliano». Sebastián dejó escapar un suspiro, esperando buenas noticias, pero la voz del juez estaba llena de seriedad. «Tengo que informarle que ha surgido una complicación legal. Parece que unos parientes lejanos de Emiliano han aparecido, reclamando su custodia. Ellos aseguran que tienen derecho sobre el niño y están dispuestos a ir a juicio para obtenerlo». El golpe fue como un mazazo directo al corazón de Sebastián. En ese momento, algo dentro de él cambió. No solo por el hecho de que Emiliano podría ser arrebatado de su vida, sino por la realidad de que, a pesar de todo lo que había hecho por el niño, había personas que solo querían usarlo para sus propios intereses. «¿Quiénes son?», preguntó Sebastián con un tono más frío del que quería mostrar. «Los parientes se llaman Rogelio y Patricia. Son primos lejanos de Emiliano y han estado al tanto de su situación durante algún tiempo. Aparentemente, creen que pueden proporcionarle una vida mejor. Sin embargo, sus intenciones parecen estar más motivadas por el interés material que por el bienestar del niño», respondió la licenciado Valenzuela, con un tono que mostraba su incredulidad ante tal solicitud. El teléfono se le resbaló de las manos a Sebastián, y por un momento, estuvo en silencio, procesando la información. ¿Cómo era posible que alguien quisiera tomar a Emiliano de su vida después de todo lo que había pasado por él? Sebastián no solo sentía que había adoptado a Emiliano, sino que había formado un vínculo más allá de lo legal, algo mucho más profundo. La noticia se expandió rápidamente, y al día siguiente, Rogelio y Patricia llegaron a la mansión para hablar con Sebastián. Eran una pareja de mediana edad, con rostros serios, pero una mirada que no pasaba desapercibida. Era evidente que había algo de avaricia en su actitud. Se mostraban amables, incluso educados, pero en sus ojos había algo que no parecía encajar con su discurso sobre ofrecerle una mejor vida a Emiliano. «Sebastián, entendemos que has hecho un gran esfuerzo por cuidar de Emiliano, pero él es parte de nuestra familia. Creemos que podemos darle lo que realmente necesita. Nosotros tenemos los recursos para brindarle una educación de calidad, algo que tú, por más que quieras, no puedes ofrecerle», dijo Rogelio, con una voz tranquila, pero firme. Sebastián los miró en silencio por un momento. Sabía que no solo estaba luchando por el bienestar de Emiliano, sino también por el amor que había crecido en su corazón por el niño. Esa relación que habían forjado, esa confianza que Emiliano le había dado, no podía ser arrebatada por intereses egoístas. «No estoy dispuesto a que esto se convierta en una lucha de poder. Emiliano está bien aquí. No se trata de dinero o de riquezas, se trata de lo que puedo ofrecerle como padre, de lo que puedo enseñarle, y sobre todo, de que él sepa que aquí es donde pertenece». «Esta es su casa», respondió Sebastián, con una firmeza que no había mostrado antes. Patricia no parecía tan convencida. Con una sonrisa irónica, respondió: «No te hagas ilusiones, Sebastián. No importa cuánto le des, al final, lo que Emiliano realmente necesita es una familia que lo quiera de verdad. Y no sé si eso sea lo que tú eres capaz de ofrecerle». Las palabras de Patricia fueron como un puñal en el pecho de Sebastián. Era evidente que no solo querían arrebatarle a Emiliano, sino que no reconocían el amor que él sentía por el niño. Como si todo lo que él había hecho fuera insignificante ante su propio deseo de ganar la custodia. Esa noche, después de la visita de Rogelio y Patricia, Sebastián se encerró en su estudio, pensando profundamente en lo que estaba en juego. Sentía que estaba perdiendo más que una batalla legal, sentía que estaba perdiendo a Emiliano, la única persona que le había dado un propósito real en su vida. Decidido a no dejarse vencer, Sebastián tomó una decisión crucial: lucharía por Emiliano, no solo porque lo amaba, sino porque sabía que el niño ya había sufrido demasiado y merecía un futuro lleno de amor y oportunidades. Aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Al día siguiente, se dirigió al juzgado, preparado para enfrentar la batalla que se avecinaba. Pero no solo se trataba de ganar la custodia de Emiliano, sino de demostrarle al niño que, sin importar lo que ocurriera, siempre estaría allí para él. El destino de Emiliano estaba por cambiar para siempre,
y Sebastián sabía que esa lucha, por difícil que fuera, era lo único que podía hacer para darle al niño el futuro que tanto se merecía. El juicio para determinar la custodia de Emiliano comenzó con una tensión palpable en el aire. Sebastián había vivido muchas batallas en su vida, pero ninguna tan importante como esta. Estaba enfrentándose no solo a Rogelio y Patricia, sino a su propio miedo, el miedo de perder a Emiliano, el niño que había llegado a ser su familia. Sabía que el amor no siempre era suficiente para ganar una batalla legal, pero también comprendía que, al final, ese amor podría ser lo que más importaba. El tribunal estaba lleno de gente, la mayoría de ellos relacionados con los familiares de Emiliano. La tensión en la sala era palpable, incluso el juez, licenciado Valenzuela, parecía haber notado la gravedad de la situación. Sebastián miraba a su alrededor, viendo cómo cada uno de los presentes parecía tener su propio interés en la vida del niño, pero ninguno de ellos parecía entender lo que Emiliano realmente necesitaba. Rogelio y Patricia estaban allí, con sus trajes perfectamente alineados, mostrando una confianza que solo quienes creen que tienen el control pueden mostrar. Sin embargo, en sus miradas, Sebastián podía ver la avaricia disfrazada de preocupación. No se trataba de amor genuino hacia Emiliano, sino de ver al niño como un objeto en un juego de poder y dinero. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales, y Sebastián, con su habitual seriedad, comenzó a exponer su caso. Sabía que no era un experto legal, pero había algo que los abogados de su oponente no podían refutar: el amor que sentía por Emiliano, y el hecho de que lo había cuidado como su propio hijo desde el primer día. Que este niño no es solo un pariente lejano para mí, dijo Sebastián, mirando directamente al juez y a la audiencia. Emiliano es mi hijo en todo lo que eso implica. Lo he visto crecer, lo he acompañado en sus momentos más difíciles, y le he dado todo lo que tengo. No puedo prometerle riquezas, pero sí puedo prometerle lo que realmente importa: un hogar lleno de amor y cuidado. Sus palabras fueron sinceras, pero el juez Valenzuela no parecía impresionado. Era evidente que, en un caso como este, lo que importaba no solo era la conexión emocional, sino también las pruebas materiales de que Emiliano estaría mejor en un hogar como el de Sebastián que en manos de Rogelio y Patricia. Los abogados de los familiares de Emiliano presentaron sus argumentos, destacando el hecho de que ellos tenían los medios financieros para brindarle una educación superior, viajes, y lo que consideraban una vida mejor. Sebastián escuchaba en silencio, su corazón palpitando con fuerza. El dinero, la riqueza y el poder no podían ser la medida del bienestar de Emiliano. Aunque había crecido con todo lo que el dinero podía ofrecer, sabía que lo que realmente le importaba al niño era sentirse seguro y amado, no vivir rodeado de lujos vacíos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Sebastián no pudo evitar sentirse impotente. Durante los siguientes días del juicio, los abogados de Rogelio y Patricia presionaron con más fuerza, presentando documentos, testigos e incluso fotografías de Emiliano cuando vivía en la calle. Intentaron mostrar que el niño necesitaba una familia real, no a alguien que lo había adoptado sin los lazos sanguíneos. Para Sebastián, cada palabra, cada evidencia presentada, era un golpe directo a su amor y esfuerzo. Finalmente, llegó el día crucial del juicio. Sebastián estaba agotado. No solo había estado luchando en los tribunales, sino también en su corazón, tratando de mantener la calma, asegurándose de que Emiliano no sintiera su desesperación. El niño había estado presente en varias sesiones del juicio, y aunque no entendía por completo lo que estaba sucediendo, sus ojos reflejaban una tristeza profunda cada vez que veía a los familiares de su madre hablar sobre lo que él merecía. Cada palabra que salía de sus bocas le recordaba a Emiliano el dolor de su vida anterior. En el receso del juicio, Sebastián decidió hacer algo que nunca había planeado: ir a hablar con Emiliano. Lo encontró sentado en un banco del pasillo, con la cabeza agachada, como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Y Emiliano? Y dijo Sebastián suavemente, acercándose al niño. ¿Cómo te sientes? El niño levantó la cabeza, sus ojos oscuros llenos de emoción contenida. No quiero ir con ellos, Sebastián, dijo con voz temblorosa. Ellos no me quieren, no como tú. Yo quiero estar contigo. Las palabras de Emiliano fueron un bálsamo para el alma de Sebastián. Aunque el niño no entendiera completamente lo que estaba en juego, su corazón hablaba con una claridad inconfundible. Sebastián sintió un nudo en la garganta.
Él también deseaba que el juicio fuera solo un mal sueño, pero sabía que tenía que luchar por el bienestar del niño, no solo por su amor, sino por la promesa que le había hecho, que siempre estaría ahí para él. No importa lo que pasara. A pesar de la batalla legal, Sebastián sabía que las palabras de Emiliano tenían más poder que cualquier documento. La verdad de su relación no se podía medir en términos legales o financieros. El niño ya era parte de su vida, y nada podría cambiar eso. El juicio continuó durante varios días más, con los abogados de cada parte luchando por su causa. Finalmente, después de lo que parecieron ser días interminables, el juez Valenzuela dictó su veredicto. El tribunal había considerado todas las pruebas, pero, al final, la decisión fue clara. La custodia de Emiliano se quedaría con Sebastián. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Cuando el juez pronunció la palabra custodia, un suspiro colectivo llenó la sala. Sebastián se quedó allí, inmóvil por un momento, sin poder creer lo que había escuchado. Emiliano lo miró con los ojos brillando, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Sebastián se acercó a él y, sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. No importaba lo que vendría después. Ya había ganado lo más importante, el derecho de ser padre para Emiliano, de ofrecerle el hogar que tanto se merecía. El sol comenzaba a ponerse en la ciudad de Guadalajara, tiñendo el cielo de un rojo cálido que reflejaba la esperanza en los ojos de Sebastián y Emiliano. El día después del juicio, todo parecía haber cambiado. Habían ganado, y aunque la batalla legal ya estaba decidida, el verdadero desafío apenas comenzaba: construir una vida juntos, un camino que les ofreciera paz y una nueva oportunidad para sanar las heridas del pasado. Sebastián miraba a Emiliano con una mezcla de orgullo y gratitud. El niño, aunque tímido, había comenzado a adaptarse a su nuevo hogar. Cada día traía consigo nuevas experiencias, nuevas lecciones, y aunque había días difíciles, Sebastián sabía que estaba haciendo lo correcto. Todo había sido una lucha, pero ahora, todo parecía encajar. Aún así, no podían escapar de la sombra de lo que había sucedido. Rogelio y Patricia no estaban dispuestos a aceptar la derrota tan fácilmente. Sabían que su lucha por la custodia había terminado, pero su orgullo y sus intereses estaban intactos. En silencio, comenzaron a tramar un nuevo plan para recuperar lo que consideraban suyo. Mientras tanto, Sebastián trataba de darle a Emiliano lo que nunca había tenido: un hogar lleno de amor y estabilidad. Pasaron juntos muchas tardes en el parque, jugando al fútbol o simplemente caminando por los pasillos del nuevo hogar de Emiliano. Sebastián le había prometido que, a pesar de los obstáculos, nunca lo dejaría solo. «Papá», dijo Emiliano una tarde mientras ambos caminaban por el parque. «¿Puedo preguntarte algo?» Sebastián, sonriendo, se agachó a la altura de Emiliano, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. «Claro, hijo». «¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejaste ir con mis tíos?», preguntó Emiliano con voz seria, aunque en sus ojos brillaba una chispa de confusión. Sebastián sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta, pero, con calma, le explicó lo que sentía. Sabía que no podía esconderle la verdad, por muy dolorosa que fuera. «Porque Emiliano», dijo con voz suave pero firme, «ellos no son lo mejor para ti. Sé que son familia, pero hay algo más importante que la sangre: el amor y el respeto. Yo no te adopté porque fuera lo más fácil, lo hice porque te quiero como si fueras mi propio hijo. Y te prometo que siempre voy a estar aquí para ti, sin importar lo que pase». El niño, con sus ojos llenos de emoción, dio un paso adelante y abrazó a Sebastián. En ese abrazo, Sebastián sintió como su corazón se llenaba de una paz profunda, como si todo lo que había hecho en su vida hubiera llevado a ese momento. No importaba lo que el futuro trajera, ese niño ya era su hijo, y nada ni nadie podría arrebatarle ese vínculo. Pero el futuro, como siempre, tenía planes propios. Mientras Sebastián y Emiliano comenzaban a adaptarse a su nueva vida, los ecos de la batalla legal no se desvanecían. Rogelio y Patricia, incapaces de aceptar la derrota, decidieron que no se rendirían tan fácilmente. Comenzaron a mover hilos en las sombras, buscando formas de interferir en la vida de Emiliano. No se conformaban con perder el juicio,
querían vengarse. Una tarde, mientras Sebastián estaba en el trabajo, Emiliano recibió una llamada telefónica inesperada. Era Patricia. La voz en el otro lado de la línea, fría y calculadora, intentaba seducir a Emiliano con promesas vacías de un futuro brillante, de lujos y viajes, de una vida mejor lejos de su nuevo hogar. Emiliano, dijo Patricia con voz suave. Sé que las cosas han cambiado, pero me gustaría que pensaras en lo que es mejor para ti. Nosotros te daremos todo lo que necesitas, solo tienes que venir con nosotros. Sebastián no puede ofrecerte lo que te mereces. Emiliano, confundido, escuchó en silencio. Sabía lo que había pasado en el juicio, pero las palabras de Patricia empezaron a sembrar dudas en su mente. Había algo en su tono que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, le estaban ofreciendo algo mejor. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que no quería irse. Pero el conflicto emocional era grande, y su mente aún no había podido procesar completamente el amor y la seguridad que Sebastián le había brindado. Cuando Sebastián regresó a casa esa tarde, encontró a Emiliano sentado en el sofá, con los ojos perdidos, como si estuviera en otro mundo. Sebastián se acercó a él, preocupado, y le preguntó qué había sucedido. «Papá», dijo Emiliano con voz temblorosa, «me llamaron. Fue Patricia, ella dijo que me necesitaba con ellos. Me ofrecieron muchas cosas». Sebastián sintió una punzada en el pecho. Sabía que, tarde o temprano, Emiliano tendría que enfrentarse a esas tentaciones. Aunque había ganado la custodia legal, sabía que los lazos emocionales podían ser más fuertes que cualquier documento oficial. «Que escúchame, Emiliano», dijo Sebastián, tomándolo de las manos. «Ellos te ofrecen cosas materiales, pero lo que yo te ofrezco es algo mucho más valioso. Te ofrezco mi amor, mi apoyo, y una vida llena de seguridad y felicidad. No dejes que las promesas vacías te confundan. Yo estaré siempre aquí para ti, y eso es lo que realmente importa». Emiliano, mirando los ojos sinceros de Sebastián, asintió lentamente. El niño, aunque aún confuso, sentía en su corazón lo que Sebastián le había dado, un lugar donde se sentía amado y aceptado. No quería volver atrás. No quería irse de donde finalmente se sentía en paz. Esa noche, Sebastián y Emiliano se sentaron juntos en el sofá. Mientras veían una película, Sebastián le prometió algo más, que, aunque su camino no siempre fuera fácil, siempre caminarían juntos. Y en ese momento, Emiliano entendió lo que significaba realmente tener una familia. El sol se ocultaba detrás de las montañas de Guadalajara, y Sebastián sentía como el peso de la responsabilidad se cernía sobre él. Aunque había adoptado a Emiliano y le había ofrecido una vida nueva, el camino hacia la estabilidad emocional de ambos aún estaba lejos de ser claro. El pequeño seguía enfrentando dudas y miedos, especialmente después de la llamada de Patricia, quien no parecía dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. El proceso legal había dejado cicatrices, pero ahora, la lucha más grande era contra las fuerzas invisibles que amenazaban con destruir lo que habían construido. Rogelio y Patricia, incapaces de aceptar que Emiliano había sido legalmente adoptado por Sebastián, comenzaron a tramar un plan más peligroso, un plan que no solo desafiaba la ley, sino que también buscaba desgarrar el vínculo profundo que habían logrado establecer. Sebastián sabía que no podía permitir que el pasado de Emiliano lo arrastrara de nuevo. Ya había luchado contra sus propios demonios, pero ahora debía luchar por él. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para protegerlo, aunque esa lucha le costara más de lo que podía imaginar. El día comenzó como cualquier otro, pero al llegar a casa, Sebastián encontró a Emiliano sentado en la mesa del comedor, con la mirada perdida en el vacío. El niño no estaba llorando, pero su expresión revelaba algo que Sebastián no había visto antes: miedo. Algo en él había cambiado. «De Emiliano», dijo Sebastián, al acercarse lentamente, «¿qué pasa, hijo? ¿Por qué estás tan callado?» El niño levantó la vista, y por un momento, Sebastián vio una mezcla de tristeza y confusión en sus ojos. Emiliano respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Papá, Patricia me dijo que debo ir con ella. Que no soy de aquí, que tú no eres mi verdadero padre. Me dijo que si no me voy, me va a quitar todo lo que tengo. Yo no sé qué hacer».
Las palabras de Emiliano golpearon a Sebastián con fuerza. Aunque sabía que la llamada de Patricia había dejado una marca en su hijo, nunca imaginó que lo había afectado tanto. Sebastián sintió una gran impotencia al ver la angustia en los ojos de Emiliano, y por un momento, dudó. ¿Había hecho lo suficiente por él? ¿Estaba haciendo lo correcto al mantenerlo alejado de su familia biológica? Sin embargo, no podía permitir que los intereses de una mujer ambiciosa destruyeran la vida de Emiliano. Sabía que la verdad era su mayor aliada. Que escúchame, Emiliano, dijo Sebastián, tratando de calmar al niño. Patricia está jugando con tus emociones. Te está manipulando para que pienses que te quiere, pero lo que realmente quiere es algo más. Quiere que vuelvas porque lo necesita, no porque realmente se preocupe por ti. Tú eres más que un simple objeto para ella. Sebastián sabía que las palabras podían ser poderosas, pero también sabía que debía ir más allá de las promesas vacías. Debía demostrarle a Emiliano que, aunque la sangre no los uniera, su vínculo era más fuerte que cualquier lazo biológico. Quería que Emiliano comprendiera que la verdad de su relación no residía en papeles o firmas de un juez, sino en el amor genuino que ambos compartían. A lo largo de los días siguientes, Sebastián tomó medidas más serias para proteger a Emiliano. Contactó a su abogado para asegurarse de que cualquier intento de Patricia y Rogelio de llevarse al niño fuera detenido de inmediato. No podía confiar en las amenazas vacías de Patricia. Era más probable que estuviera buscando una forma de manipular la situación en su favor. Pero Sebastián no iba a permitir que eso sucediera. Emiliano era suyo, y no permitiría que nadie lo despojara de él. Una tarde, mientras Sebastián y Emiliano caminaban por el parque cerca de su casa, el niño volvió a hablar de sus temores. Papá, ¿y si Patricia tiene razón? ¿Y si no soy de aquí, si me estoy equivocando? Sebastián detuvo su paso y se agachó para mirar a Emiliano a los ojos. Sabía que esas palabras, esas dudas, no podían quedar sin respuesta. Emiliano necesitaba escuchar algo más que promesas. Necesitaba saber que su vida tenía un propósito y que, pase lo que pase, siempre tendría a alguien que lo apoyara. Emiliano, dijo Sebastián con voz firme y llena de amor, tú eres mi hijo, no porque lo diga un papel o un juez, sino porque te amo. No hay duda sobre eso. Y lo que más me importa es tu felicidad y tu bienestar. Tú eres parte de mi vida, y nada ni nadie puede cambiar eso. No te dejes llevar por las mentiras de Patricia. Ella solo quiere manipularte para que haga lo que le convenga a ella. Pero tú eres más fuerte que eso. Emiliano, con los ojos brillando de emoción, abrazó a Sebastián con fuerza. En ese momento, comprendió algo muy importante. No importaba lo que Patricia dijera o lo que el resto del mundo pensara. Él tenía un hogar, una familia que lo amaba, y ese amor no podía ser arrebatado por nadie. A pesar de todo lo que estaba pasando, Sebastián sentía que había algo más grande que lo mantenía fuerte, su amor por Emiliano. Y, aunque sabía que la batalla aún no había terminado, no importaba. Estaba dispuesto a pelear hasta el final por él, porque al final del día, el niño ya era su familia. Esa noche, después de todo lo sucedido, Sebastián decidió ir a la sala de estar y escribir una carta a Emiliano, una carta en la que le expresaba todo lo que sentía por él. Quería que el niño supiera, más allá de cualquier duda, que siempre sería su padre, no solo por adopción, sino por elección. El día estaba llegando a su fin, pero la batalla por la familia de Sebastián aún no había concluido. Patricia y Rogelio no se daban por vencidos. Su avaricia y su deseo de recuperar lo que consideraban suyo los impulsaban a continuar con sus maniobras. Sebastián, por otro lado, estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger a Emiliano, y ahora, su corazón se llenaba de una mezcla de incertidumbre y determinación. Cada vez que Emiliano mencionaba a Patricia, Sebastián sentía una punzada en su pecho. Sabía que la influencia de esa mujer había dejado una marca profunda en el niño, y aunque intentaba mantenerlo fuerte, las palabras de Patricia resonaban en su mente, sembrando dudas. No soy de aquí, Sebastián. No soy parte de tu familia. Esas palabras lo atormentaban. ¿Qué pasaría si Emiliano llegaba a creerlas? Si la voz de la familia biológica era más fuerte que el amor que él le ofrecía. Pero no podía permitir que eso sucediera. Después de la última amenaza de Patricia, Sebastián consultó con su abogado.
buscando una solución definitiva para alejar a los parientes interesados y garantizar que Emiliano tuviera la estabilidad que tanto necesitaba. El licenciado Valenzuela, un hombre serio y meticuloso, ya había advertido a Sebastián sobre la posible intervención de los familiares de Emiliano. Aún así, el juicio para formalizar la custodia era incierto. Era un camino complicado, lleno de obstáculos legales, pero Sebastián sabía que nada podría separarlo de Emiliano. A lo largo de estos meses, había aprendido que la verdadera paternidad no dependía de los lazos biológicos, sino del amor incondicional que uno pudiera dar. Emiliano no solo era un niño que había llegado a su vida, él era ahora su hijo, y nada ni nadie podría cambiar eso. Un día, mientras Sebastián regresaba de una reunión con su abogado, encontró a Emiliano en el patio, mirando las estrellas en silencio. Al acercarse, notó que el niño tenía una expresión que no le era habitual, una mezcla de tristeza y confusión. Sebastián, con la calma que había aprendido a cultivar en este proceso, se sentó junto a él. «Emiliano», dijo suavemente, «¿te encuentras bien?». El niño levantó la vista y sus ojos reflejaban la lucha interna que vivía en su corazón. «Papá, tengo miedo. Si Patricia gana, me va a llevar lejos de ti. Yo no quiero irme. No quiero perderte». Las palabras de Emiliano rompieron el silencio de la noche y resonaron con fuerza en el corazón de Sebastián. Sabía que la situación no era fácil para Emiliano. El niño aún no entendía por completo las complejidades legales del proceso, pero sí entendía lo más importante, el amor que compartían. Sin embargo, el miedo seguía siendo una sombra que amenazaba con oscurecer su futuro. «Escucha, hijo», dijo Sebastián, colocando una mano sobre el hombro de Emiliano, «yo no te voy a dejar ir. Nadie te va a separar de mí. No importa lo que diga Patricia, no importa lo que quieran hacer los demás. Lo que importa es que nosotros estamos juntos. Yo te prometo que vamos a luchar por ti y vamos a ganar». Emiliano asintió, aunque aún sentía el peso del miedo. El niño no había vivido mucho tiempo con Sebastián, pero había aprendido a confiar en él. Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía acechando. En los días que siguieron, Sebastián se preparó para el juicio que marcaría el futuro de Emiliano. Su vida, su amor por él, y la lucha por mantener a su hijo bajo su cuidado, eran la razón por la que Sebastián se levantaba cada mañana con más fuerza. No iba a dejar que su vida y la de Emiliano fueran separadas por intereses ajenos. El día del juicio llegó, y Sebastián estaba listo. En el camino al tribunal, recordó los momentos que había compartido con Emiliano, los días de risas, los abrazos de consuelo, las lecciones que se habían dado mutuamente. Sabía que, aunque la ley pudiera ser un juego cruel y complicado, el amor era el verdadero poder que los unía. Y eso no lo podían arrebatar. El tribunal estaba lleno de tensión. Patricia y Rogelio, con su actitud arrogante, esperaban la oportunidad de tomar la custodia de Emiliano. Pero Sebastián no estaba solo. A su lado, tenía a su abogado y a un testigo importante, Gael, el amigo de Emiliano que también había vivido en la calle, quien podía testificar sobre la vida difícil que había tenido Emiliano antes de ser adoptado. El licenciado Valenzuela presentó su caso con habilidad, destacando la estabilidad emocional y financiera que Sebastián podía ofrecerle a Emiliano. Además, mostró el fuerte vínculo que había crecido entre ellos y cómo Emiliano ya consideraba a Sebastián como su padre. A pesar de los intentos de Patricia por arremeter contra Sebastián, el testimonio de Gael fue crucial. Gael, con lágrimas en los ojos, relató cómo había visto a Sebastián cuidar de Emiliano como un verdadero padre, proporcionando amor, estabilidad y un futuro prometedor. Finalmente, el juez, licenciado Valenzuela, escuchó a todas las partes involucradas. Luego de varios minutos de deliberación, el veredicto llegó. Sebastián miró a Emiliano, quien estaba junto a él, y juntos esperaron el pronunciamiento. La custodia se mantiene a favor de Sebastián, quien ha demostrado ser un padre responsable y amoroso para Emiliano. La petición de los familiares biológicos es rechazada. Sebastián abrazó a Emiliano con fuerza. El niño, aliviado, sonrió por primera vez en semanas. Habían ganado. Habían demostrado que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por los actos de bondad y sacrificio. Emiliano tenía su futuro asegurado,
y Sebastián lo había protegido de todo lo que podía amenazarlo. Pero la batalla aún no había terminado. La vida les deparaba nuevos desafíos, pero juntos, Sebastián y Emiliano estaban listos para enfrentarlos, con el amor y la fe que los unía. El tiempo pasaba rápidamente, y Sebastián y Emiliano habían encontrado un equilibrio en sus vidas. La vida diaria transcurría entre la escuela de Emiliano, las reuniones de Sebastián y momentos tranquilos en casa. Pero el niño ya no era el mismo de antes. La inseguridad y el miedo que alguna vez lo atormentaron se habían desvanecido. Ahora, tenía un futuro por delante, un futuro lleno de posibilidades. Y aunque todo parecía estar en su lugar, un nuevo desafío estaba por aparecer. Un día, mientras Emiliano jugaba en el jardín de la casa, Sebastián observaba desde la ventana. Al verlo tan feliz, sonrió. Recordó el momento en que el niño había llegado a su vida, un niño sucio, asustado y perdido. Ahora, él era parte de su familia, de su vida, y había crecido en una persona llena de sueños y esperanza. Sebastián sabía que Emiliano jamás olvidaría de dónde venía, pero también entendía que, como niño, su alma anhelaba más que un simple techo bajo el cual dormir, quería pertenecer a algo más grande. Fue en ese momento cuando el teléfono de Sebastián sonó. Era un número que no reconocía. Contestó sin pensar mucho. «Hola», y dijo Sebastián, ligeramente curioso. Al otro lado, una voz grave y algo cansada respondió: «¿Es usted Sebastián Delgado?» «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Alfonso Méndez. Soy director de un proyecto educativo para niños en situación de vulnerabilidad, y estoy buscando a alguien que quiera patrocinar el programa de becas para niños en situación de calle. Nos han hablado de Emiliano y su historia, y nos gustaría ofrecerle una oportunidad única». Sebastián frunció el ceño. No estaba seguro de qué pensar. Sabía lo que implicaban este tipo de propuestas, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «Lo siento, pero no estoy seguro de entender. ¿Cómo es que Emiliano está relacionado con su programa?» Emiliano es un ejemplo claro de superación. Gracias a su historia de vida, a su lucha por salir adelante, tenemos la oportunidad de hacer algo grande con él. Queremos que Emiliano sea el rostro de nuestro proyecto. Creemos que su historia podría inspirar a muchos niños y ayudarles a entender que, independientemente de su origen, todos tienen la capacidad de cambiar su destino. El corazón de Sebastián dio un salto. Aunque la idea de poner a Emiliano en el centro de atención le causaba cierto miedo, también sabía que esta era una oportunidad que podría cambiar la vida de muchos niños como él. ¿Y qué tendría que hacer Emiliano? Solo ser él mismo. Queremos que comparta su historia. No es un trabajo, es una causa. Sería parte de un programa que va a ayudar a cientos de niños a obtener una educación, un futuro mejor. Lo único que necesitamos es su consentimiento. Sebastián pensó por un momento. Sabía que Emiliano había atravesado momentos difíciles, y aunque a veces el niño se mostraba tímido respecto a su pasado, también era cierto que él sentía que su vida podía ayudar a otros. «Voy a hablar con él y me pondré en contacto con usted. Gracias por la oportunidad». Sebastián colgó el teléfono, pensativo. No sabía qué hacer. Por un lado, sentía que Emiliano merecía algo más grande, algo que le permitiera tener un impacto positivo en el mundo. Por otro lado, tenía miedo de que todo esto lo expusiera a un público que aún no estaba listo para confrontar su doloroso pasado. Esa noche, mientras cenaban, Sebastián se armó de valor y le explicó a Emiliano la propuesta. El niño escuchó atentamente, su mirada fija en su plato, mientras Sebastián hablaba. Cuando terminó, Emiliano no dijo nada de inmediato. «¿Qué piensas?», preguntó Sebastián, preocupado. Después de unos segundos de silencio, Emiliano levantó la vista y miró a su padre. «¿Crees que soy capaz de hacer eso?», preguntó Emiliano con voz baja, casi insegura. Sebastián asintió con una sonrisa. «Y creo que sí. Tienes una historia que puede ayudar a muchos. Y aunque puede ser un desafío, estoy aquí para apoyarte, hijo. Lo que decidas, estaré a tu lado». Emiliano pensó un momento más, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sabía que esta era una oportunidad única.
La idea de poder ayudar a otros niños como él le llenaba de una extraña sensación de poder. Había pasado tanto tiempo sintiendo que su vida no importaba, que ahora, tener la oportunidad de ser alguien que pudiera cambiar las cosas le parecía como un sueño. «Voy a hacerlo, papá. Creo que puedo hacerlo», respondió finalmente. Sebastián se sintió aliviado y emocionado al mismo tiempo. A pesar de la incertidumbre, sentía que Emiliano estaba listo. Había madurado, había dejado atrás las sombras del pasado, y ahora, tenía una nueva misión en la vida. Ser la inspiración para otros que, al igual que él, necesitaban esperanza. El programa comenzó poco después, y Emiliano se convirtió en el rostro de la campaña. Su historia inspiró a miles de personas en todo el país. La fundación logró reunir fondos para becas escolares, y muchos niños en situación de calle tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, cambiar su vida y perseguir sus sueños. Para Sebastián, ver a Emiliano crecer y ver cómo su hijo se convertía en un ejemplo de lucha y esperanza era el mayor regalo que la vida le había dado. La relación entre ellos se fortaleció aún más. Ya no solo eran padre e hijo, eran compañeros en una causa mayor, una causa que les permitió sanar, crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Emiliano, al igual que Sebastián, entendió que la vida no se trata solo de recibir. Se trata de dar, de compartir lo que uno ha aprendido, y de nunca olvidar de dónde se viene. Porque a veces, las cicatrices del pasado no solo son recuerdos, son la fuente de la fortaleza que nos impulsa a cambiar el futuro. Los años pasaron, y Emiliano se convirtió en un joven decidido, con una visión clara de lo que quería en la vida. A su lado, Sebastián seguía siendo su pilar. Juntos habían recorrido un largo camino, desde la pobreza y el sufrimiento, hasta la esperanza y la oportunidad. Pero el destino tenía algo aún más grande reservado para ambos. En su último año de universidad, Emiliano comenzó a trabajar en un proyecto muy personal. Había recibido múltiples ofertas para seguir una carrera en grandes empresas, pero algo en su corazón le decía que su lugar estaba en otro sitio. Recordaba a aquellos niños que, como él, no tenían un hogar, una familia ni la oportunidad de estudiar. No podía dejar que el esfuerzo de su vida fuera solo por él mismo, quería compartirlo, ayudar a los demás, hacer que otros pudieran encontrar lo que él había encontrado, una familia que lo amaba. Una oportunidad para crecer y un futuro lleno de posibilidades. Después de muchas noches de trabajo y reuniones, Emiliano lanzó la Fundación Esperanza, cuyo objetivo era proporcionar becas educativas y apoyo a niños en situación de calle. Lo hizo con la ayuda de Sebastián, quien le brindó todo el respaldo económico y moral. Pero más que el dinero, lo que Sebastián aportaba era su sabiduría, su experiencia y su amor incondicional. El día del lanzamiento de la fundación, Emiliano estaba nervioso. Era un evento importante, con personas influyentes y medios de comunicación presentes. Pero lo que más le importaba era que su historia, la historia de un niño que había salido de la basura y ahora estaba luchando por los demás, pudiera inspirar a quienes más lo necesitaban. Mientras se encontraba en el escenario, rodeado de cámaras, no pudo evitar recordar su primer encuentro con Sebastián. Fue un giro en su vida, algo que lo sacó de la oscuridad. Ahora, esa misma luz estaba a punto de brillar para otros. Sebastián estaba entre la multitud, observando a su hijo con el corazón lleno de orgullo. Recordaba cómo había sido ese niño que había llegado a su vida destrozado, sin esperanza. Y ahora lo veía de pie, dando su propio paso hacia el futuro, ayudando a otros a caminar. Era el hombre que siempre había soñado ser, el hijo que nunca imaginó tener. Aunque la emoción lo invadía, sabía que todo el esfuerzo y amor que habían puesto juntos en estos años había valido la pena. Este proyecto no es solo mío, es el reflejo de lo que todos podemos lograr cuando tenemos una mano amiga, dijo Emiliano, mirando a la audiencia. Nunca olviden de dónde vienen. Yo nunca lo olvidaré. De hecho, cada vez que mire a un niño en la calle, recordaré mi propia historia. Y con eso, sabré que todo tiene un propósito. La Fundación Esperanza comenzó a florecer rápidamente, ayudando a cientos de niños. Emiliano nunca dejó de visitar a aquellos a quienes había querido ayudar desde el principio. No solo les daba becas, también los abrazaba, los animaba, les mostraba que sí era posible. Al principio, los niños lo miraban con desconfianza,
pero pronto se dieron cuenta de que Emiliano no solo los veía como proyectos, sino como personas. Él entendía su dolor, porque lo había vivido. Y esa conexión fue la que hizo toda la diferencia. Años después, Emiliano se encontraba frente a una nueva decisión: expandir la fundación o llevar su vida en una nueva dirección. Pero antes de tomar cualquier decisión, recordó las palabras de Sebastián, las mismas que le había dicho cuando aún era solo un niño: haz lo que te haga feliz, pero nunca dejes de dar, porque lo que das te devuelve 1000 veces más. Sebastián, ya mayor, seguía siendo una figura crucial en la vida de Emiliano. Juntos habían logrado lo impensable. Sebastián había sido testigo de cómo el niño que había encontrado en la calle, con la esperanza perdida, se había convertido en un líder, un hombre de familia, un hombre de acción. Y, lo más importante, un hombre que nunca olvidó de dónde vino, y cuya misión siempre fue devolver lo recibido. En una tarde tranquila, mientras caminaban por el jardín de su casa, Sebastián miró a Emiliano con la misma mirada de orgullo y amor de siempre. Emiliano, hijo, lo lograste. No solo cambiaste tu vida, cambiaste la vida de tantos otros. Y aunque el mundo no siempre sea justo, sé que hiciste lo correcto. Y sé que, incluso cuando yo ya no esté, esta fundación seguirá adelante. Emiliano lo miró, con una sonrisa que reflejaba toda la gratitud que sentía. Lo hicimos, papá. Juntos lo hicimos. Sebastián abrazó a Emiliano, un abrazo que no necesitaba palabras. Era un abrazo que simbolizaba el amor incondicional, la familia que habían construido y la victoria sobre todos los obstáculos que la vida les había puesto en el camino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Emiliano miró al cielo y susurró para sí mismo: nunca olvides de dónde vienes. Y con esa promesa en su corazón, comenzó a caminar hacia un futuro lleno de luz, sabiendo que, al igual que su padre le había dado la oportunidad de cambiar su destino, él también lo estaba haciendo para otros. Un niño que una vez vivió en la oscuridad, ahora iluminaba el camino de miles. Si llegaste hasta aquí, comenta, esperanza, dale like, comparte, esto nos ayudará mucho, suscríbete para no perderte los próximos videos.